Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta noche lluviosa y fría, en la que el mes de noviembre de 2023 se convierte poco a poco en el mes de diciembre, que por aquí suele ser gélido, voy a grabar un vídeo breve dentro de la serie Tintín y Hergé, esa serie en la que hablo acerca de todo lo referente a la figura, a la vida, a la obra, a los cómics de uno de los grandes dibujantes del siglo XX, que es el gran Georges Remy, más conocido como Hergé. Hablamos mucho, sobre todo, acerca de Tintín en esta serie de vídeos, pero también acerca de otras series dibujadas por Hergé. Y recientemente en el canal Tintín Corner, que mi amigo Mark Storm dirige desde Barcelona, tuve la oportunidad de participar en una conversación a 4 bandas. Estaba yo, estaba Mark y estaban también Archie Haddock y Ferry del canal Stock the Ferry, y hablamos en un vídeo que superó las 3 horas de duración acerca de las joyas de la Castafiore. ¿Por qué? Pues porque recientemente se ha editado en formato de libro la versión original de las joyas de la Castafiore, tal y como se publicó en su momento en el Journal Tintin. Esto se ha publicado en francés, en el original, y en traducción española. Yo no tengo ese libro, cuando lo tenga haré un vídeo, por supuesto, porque ustedes ya saben que Las joyas de la Castafiore es mi cómic favorito de Tintín, lo he dicho en más de una ocasión en el canal y por supuesto lo dije también en esta conversación extensa en Tintín Corner, conversación en la cual, por cierto, me lo pasé muy bien intercambiando impresiones, no solamente sobre las joyas de la Castafiore, sino sobre muchos otros temas relacionados con mis buenos amigos tintinófilos. Les recomiendo que si no han visto esa conversación y tienen tiempo y les interesa, bueno, pueden verla también por partes, pues pueden acercarse por el canal Tintin Corner y voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes puedan acceder a esa conversación. Pero mientras estaba preparando esa conversación, hace unos días, por supuesto, releí una vez más Las joyas de la Castafiore, aquí en esta edición original en francés, Les bijoux de la Castafiore. Ahí tenemos a Tintín diciendo silencio, se rueda, y lo que se rodaba ahí era un programa de televisión que después verían tanto la Castafiore como Tintín, como el Capitán Haddock y como algunos otros invitados en ese supercolor tornasol, la televisión en color que no funcionaba demasiado bien, que inventó o estaba tratando de inventar el profesor Tornasol en estos momentos. Pues he releído este álbum, el álbum más traducido, el que se ha traducido a más lenguas de todas las aventuras de Tintín, y como digo, uno de mis favoritos desde siempre. Es el que suelo poner en el número 1 de mis preferencias tintinescas, aunque esto siempre es difícil de hacer, pero Las joyas de la Castafiore a mí me parece una verdadera obra maestra. Y releyendo este álbum, que tengo además en varias traducciones diferentes, me puse a pensar mientras preparaba esta conversación con Ferry, con Mark y con Archie acerca de por qué Las joyas de la Castafiore me parece a mí un cómic singular, porque lo es. Es un cómic desde luego singular, una aventura especial dentro del universo tintinesco, dentro del canon hergéano. Y pues me ocurrieron algunas ideas que en ciertos momentos expuse en la conversación con Mark y con los demás en el canal Tintin Corner, pero realmente no llegué a exponer absolutamente todas, así que las voy a dejar aquí grabadas en un solo lugar en este vídeo, que se va a titular así precisamente: ¿por qué es Las joyas de la Castafiore un cómic singular desde mi punto de vista?
Pues para empezar, porque se trata de una aventura sin aventura. Es decir, una aventura que sugiere el elemento de aventura, llevándolo constantemente a un callejón sin salida. Eso es lo que hace Hergé durante las 62 páginas de esta historia. Crear una aventura que en realidad no es tal, llevando todas las pistas, llevando todos los recovecos de la trama a un callejón sin salida. No hay una respuesta a todas esas pruebas, a todas esas pistas, no llevan a ningún lugar porque la solución es otra. Es, desde luego, un acercamiento lúdico, fundamentalmente lúdico, a la idea de aventura, un acercamiento que además es también metaliterario, porque lo que hace es plegarse sobre sí mismo constantemente, y Hergé realiza un acercamiento metaliterario a los mecanismos de narración de una aventura, al uso con los cuales está jugando para subvertirlos y para vaciarlos de significado. Y eso me parece muy interesante. Es algo que cuando era niño no comprendía demasiado, pero que de adulto me fascina totalmente, porque se trata de una aventura que cuanto uno más lee, muchas más cosas encuentra en la aventura. Cosas que en lecturas anteriores se le escapan al lector o a la lectora, pues aparecen en lecturas posteriores así de una manera realmente inagotable. Entonces, el hecho de que sea una aventura que no es tal, una aventura sin aventura exactamente, por lo menos no desde el punto de vista tradicional de lo que es una aventura, hace que Las joyas de la Castafiore sea realmente un cómic singular. También, y relacionado con esto, nos encontramos ante un cómic singular porque los personajes son en todo momento sujetos pacientes de la trama. Ni Tintín ni el Capitán Haddock aquí son motores de la trama, sino que más bien sufren la trama. Tintín la sufre porque no es capaz de resolver el enigma durante la mayor parte del libro, y en el caso del Capitán Haddock el sufrimiento es muy directo y desde luego muy físico también, porque el Capitán Haddock sufre caídas en las escaleras por el mármol que está roto, mordiscos, problemas que llegan a afectarle desde un punto de vista incluso psicológico. Sufre también una movilidad reducida debido a que se encuentra en silla de ruedas, es decir, no hay prácticamente nada que no le ocurra al Capitán Haddock, físicamente, psicológicamente, en esta historia. Y como digo, en el caso de Tintín, el ser sujeto paciente de la trama se traduce en una evidente impotencia de Tintín, porque sus investigaciones no llevan a nada durante la mayor parte de esta historia, y de hecho resuelve el robo de las joyas, que no es tal, por pura casualidad y no con acción, sino utilizando sus recursos lingüísticos, lo cual me parece muy interesante, y esto es algo que también subrayó Archie en la conversación. Las joyas de la Castafiore es un cómic singular también porque utiliza de manera efectiva las apariencias. Sí, hay muchos momentos de la trama que no son más que puras apariencias. Y, de nuevo, son apariencias vacías de significado en cuanto al misterio. Se crea el misterio
con apariencias. Se crea el misterio con pistas que en cierto modo son pistas falsas. Y en términos hitchcockianos, y hay que decir que a Hergé le gustaba mucho el cine de Hitchcock, en términos hitchcockianos hay una serie de MacGuffins. Los MacGuffins en la filmografía de Hitchcock son elementos que parece que indican una cosa dentro de la película, dentro del misterio, pero que realmente no llevan a nada. Estos MacGuffins hitchcockianos se introducen una y otra vez en Las joyas de la Castafiore y nunca conducen el misterio a ningún lugar tangible, sino que más bien lo que hacen es retrasar continuamente, insistentemente, parece que prácticamente sin final, retrasan el descubrimiento de un misterio que, ya digo, realmente no es un misterio desde el punto de vista clásico de lo que se conoce como un misterio. Y Hergé, de hecho, juega con los lectores hasta tal punto que incluso con la urraca, Hergé resuelve sin resolver exactamente el misterio ya en la primera viñeta de esta historia. Entonces, los MacGuffins, las apariencias, son otro elemento que hace de Las joyas de la Castafiore un cómic singular. También lo es porque Las joyas de la Castafiore es quizá el cómic, bueno, sin quizá, es el cómic más teatral de Hergé. Y lo podemos ver incluso en la puesta en escena de la cubierta, con las joyas de la Castafiore, en el propio título, pero la propia Castafiore cantando con Igor Wagner, ahí tocando el piano, y Tintín rompiendo esa cuarta pared, dirigiéndose al espectador como si estuviésemos en un teatro y pidiendo silencio. Silencio se rueda o silencio que estamos en una obra teatral. La aventura, que no es tal, visita a los protagonistas con la llegada al castillo de Moulinsart de la Castafiore. Y todas las personas que rodean a la Castafiore, su entourage, por así decirlo en francés, Igor Wagner, su ayudanta Irma, todas estas personas irrumpen en lo que hasta ese momento era la tranquilidad del castillo de Moulinsart, y toda la acción, que no es tanta acción realmente, pero toda la acción está contenida en ese espacio del castillo de Moulinsart, del que no se sale realmente en ningún momento o prácticamente en ningún momento. Cuando salen los personajes del castillo es para caminar por los jardines y, bueno, es desde luego una obra muy teatral y que podría, y de hecho se ha hecho esto, podría filmarse como película y podría, y ya digo que esto se ha hecho, representarse como obra teatral. Una obra teatral que además, desde mi punto de vista, tiene el atractivo añadido de que nos permite conocer mejor el interior del castillo, porque no son muchas las ocasiones a lo largo de las aventuras de Tintín en las cuales podemos acceder al interior del castillo de Moulinsart y podemos acceder de una manera tan clara y tan evidente como ocurre en estas joyas de la Castafiore, que ya digo que se ha hecho y puede resultar bastante fácil llevar a las tablas teatrales, porque es una obra que es un cómic, sí, pero es una obra muy teatral dentro del canon tintinesco. Es Las joyas de la Castafiore un cómic singular también porque nos permite ver caras diferentes
de algunos personajes. Hasta este momento no hemos visto a Tintín totalmente superado por las circunstancias, sin ser capaz de resolver un caso y teniendo que recurrir al elemento lingüístico, nada menos, para resolverlo al final. Entonces, ¿es un Tintín superado por las circunstancias? Yo casi diría que por primera vez de una manera tan clara. Es cierto que en estos momentos Hergé empieza a rebelarse un poco contra esa figura de Tintín que prácticamente ha engullido la creación al creador. Y esto se hace más evidente y se intensifica más en los álbumes subsiguientes, especialmente en álbumes como Tintín y los pícaros. Pero aquí vemos una cara diferente de Tintín, un Tintín superado por las circunstancias, sin poder actuar de una manera solvente. El capitán Haddock, abatido por sus problemas físicos y prisionero en el castillo de Moulin-Sart, tras la llegada de la Castafiore. Es su casa, sí, pero es un espacio doméstico en el cual el capitán Haddock se siente completamente prisionero tras la llegada de la Castafiore. Y de hecho, está incluso en una silla de ruedas y no puede moverse con facilidad. Este es un Haddock que refleja la situación psicológica en la cual se encontraba el propio Hergé en aquellos momentos, con muchos problemas psicológicos, con problemas de sueño y todo tipo de dificultades desde el punto de vista personal. Vemos también una cara de la Castafiore que no habíamos visto con tanta claridad. Es decir, su dimensión de diva y su relación con la prensa rosa, que le ha atribuido todo tipo de romances, incluso, en este caso, un romance con el propio Capitán Haddock. Romance que, por supuesto, no tiene ningún fundamento, pero ahí podemos ver en esa famosa portada del Paris Flash que dice el ruiseñor milanés va a casarse con un viejo lobo de mar. Por supuesto hay un montón de errores en nombres y en palabras, en léxico en ese artículo del Paris Flash, pero vemos la relación de la Castafiore con la prensa rosa, que es además una relación que tiene más de un filo, porque por un lado quiere escapar de la prensa rosa, pero por otro lado quiere atraer a la prensa rosa. No está descontenta en absoluto con ese artículo del Paris Flash, aunque no sea cierto, pero sí está más descontenta con un artículo que ella no preveía y que ella no permitió, publicado subrepticiamente por el Tempo di Roma. Ahí sí que se enoja la Castafiore, pero no con Paris Flash. Vemos también, los problemas de juego de Igor Wagner, el pianista, que van a conformar uno de esos MacGuffins, una de esas apariencias, una de esas pistas falsas que no conducen a ningún lugar. Vemos también, y esto es muy curioso, los sentimientos amorosos del profesor Tornasol, nada más y nada menos, hacia la Castafiore. No es el capitán Haddock el que tiene sentimientos románticos, eróticos hacia la Castafiore, sino que es el profesor Tornasol que, en su devoción por la gran diva de la ópera, llega a crear una nueva variedad de rosas que bautiza en su honor con el nombre de Bianca. Y además, cuando la Castafiore le da un beso, el profesor Tornasol
se sonroja y entra prácticamente en una especie de trance. No conocíamos esas veleidades románticas del profesor Tornasol, y aquí, en las joyas de la Castafiore, aparecen también, con lo cual pueden ver que nos encontramos con diversas caras de personajes ya conocidos. Y si nos encontramos ante un cómic singular cuando leemos Las joyas de la Castafiore, es también por la representación por parte de Hergé de los gitanos como unos personajes positivos, o por lo menos no es una presentación de los gitanos desde un punto de vista estereotípico. Los gitanos funcionan, por supuesto, también como otro MacGuffin, como otra apariencia, como otra pista falsa, entre las muchas que utiliza aquí Hergé. Pero, desde luego, no están presentados de una manera estereotípica. Hay ciertos personajes que se acercan a ellos desde un punto de vista estereotípico. Por ejemplo, Hernández y Fernández. Por ejemplo, Néstor. Vemos también otra cara de Hernández y Fernández en este sentido. Vemos también otra cara del mayordomo Néstor en este sentido. Pero Tintín, el capitán Haddock, no se comportan de esa manera hacia los gitanos. Y vemos aquí a un Hergé que en el pasado recibió muchas críticas por ciertos elementos racistas, colonialistas que aparecen en cómics como por ejemplo Tintín en el Congo, es el ejemplo más evidente. Pero aquí demuestra ser todo lo contrario. Si en algún momento fue racista Hergé, aquí desde luego no lo es. En este sentido hay una evolución de Hergé que evidencia que ha pasado el tiempo y que uno, en cierto modo, es producto del medio en el que crece y del medio en el que se mueve. Difícil sería que Hergé presentase otra cara diferente de la Unión Soviética, del Congo belga o incluso de América a principios de los años 30 y finales de los años 20 en Le Petit Vendéen, pero ya aquí en los años 60 las cosas son diferentes. Vemos una visión nada estereotípica y positiva de estos personajes que son gitanos, que se utilizan además como otro elemento de despiste en la trama. Y finalmente, para ir terminando ya, este es un cómic singular, Las joyas de la Castafiore, porque Hergé utiliza todo lo que puede recabar para jugar con los lectores del Journal Tintin semana tras semana. Hay que recordar que Las joyas de la Castafiore se publicó en el Journal Tintin a razón de una plancha semanal. Y Hergé juega en todo momento, en cada una de las planchas, con los lectores, dejando, por supuesto, en la última viñeta de cada página, ese cliffhanger, como se dice en inglés, esa situación indeterminada que crea suspense para que los lectores y las lectoras tuviesen interés en seguir leyendo a la semana siguiente la continuación de la aventura, y lo hace de una manera ya no totalmente improvisada como en la época del Petit Vendéen, sino que esto responde a una preparación minuciosa y perfectamente estructurada. Pero lo que hace Hergé en Las joyas de la Castafiore es jugar continuamente con los lectores del Journal Tintin semana tras semana, experimentando, y a mí esto es lo que me interesa, de una manera absolutamente excepcional con las posibilidades narrativas, estructurales y visuales del cómic como medio artístico. Hergé está llevando las posibilidades del cómic tal y como él las concibe a lo largo de
toda la serie de Tintín al límite de sus posibilidades. Está tratando de ver hasta dónde pueden llegar las posibilidades narrativas, visuales, expresivas, estructurales del cómic en las joyas de la Castafiore. Y esto es algo que a mí me parece realmente interesantísimo, incluso cervantino, podría decir, en algunos casos. Y es un Hergé que además se mete en su propia creación, utilizando algunos elementos que tienen que ver con sucesos que ocurrieron en su vida real. El marmolista Boulou, por ejemplo, es un marmolista real que Hergé tuvo la desgracia de conocer. La banda que le propina una serenata, por así decirlo, al capitán Haddock es trasunto de una banda que realmente apareció en la residencia de Hergé y no se fue hasta que, bueno, tocó, le propinó, como digo, una serenata y no se fue hasta que Hergé no los invitó a tomar algo y finalmente lo dejaron tranquilo, pero no sin confundir la creación de Hergé, y en lugar de Viva Tintín dijeron algo así como Viva Spirou, que es otro personaje, por supuesto no creado por Hergé, pero en todo caso Hergé se mete en la creación de esta obra de una manera muy directa, muy personal, utilizando elementos que tienen que ver con su vida real y por supuesto reflejando en algunos de los personajes, como el capitán Haddock, su estado de ánimo en esos momentos, de una manera semejante a como el blanco de las montañas de Tintín en el Tíbet reflejaban también los problemas psicológicos de ansiedad y de otros tipos por los cuales estaba atravesando en aquellos momentos Hergé, que, como digo, se introduce de esa manera sutil, pero muy interesante en la creación de este cómic, que a mí me parece, ya digo, una verdadera obra maestra dentro de las aventuras de Tintín. Ahí tenemos prácticamente todos los álbumes, excepto Tintín, el país de los soviets, en su edición original en francés, publicada por Casterman, y Las joyas de la Castafiore, como digo, uno de los cómics más complejos, uno de los cómics, desde mi punto de vista, más interesantes, ya no solamente del siglo XX ni de la obra de Hergé, sino del cómic, de la historia del cómic en general, y es una obra sobre la que han corrido, como se suele decir, ríos de tinta, y algunos de los grandes tintinólogos, ya no digo tintinófilos, digo tintinólogos, los que se encargan de estudiar la obra de Hergé y especialmente las aventuras de Tintín, como por ejemplo el muy ilustre, no Haddock, sino Benoit Peters, escribió un libro que mostré en la conversación en el canal de Tintin Corner, Le Bijou Ravi, en el cual, desde el punto de vista del estructuralismo, de la teoría literaria de Roland Barthes, Benoit Peters se acerca en profundidad a esta obra viñeta por viñeta. Si ustedes leen en francés, desde luego, les recomiendo esa magnífica, exhaustiva visión de Benoit Peters de esta obra, Las joyas de la Castafiore, que como digo, como dicen los franceses, un chef-d'œuvre, una obra maestra absoluta dentro de la historia del cómic y por supuesto dentro del universo de las aventuras de Tintín. Voy cerrando el vídeo, simplemente quería con este vídeo breve repasar algunas de las razones por las cuales últimamente he estado pensando por qué Las joyas de la Castafiore es uno de
los cómics más singulares, únicos, que he tenido la oportunidad de leer, porque es un cómic que jamás se agota en sus posibilidades de interpretación. Y quería también, de paso, animarles a que, si no han visto la conversación a 4 bandas que hemos mantenido, quien les habla, Mark Storm, Archie Haddock y Ferry del canal Stock the Ferry, en el canal Tintin Corner de Mark, que emite en YouTube desde Barcelona, pues les voy a dejar, por supuesto, el enlace en la descripción de este vídeo para que se acerquen a esa conversación si tienen tiempo, porque ya digo que dura más de 3 horas. Y aprovecho, terminando este vídeo, no quiero cerrar el vídeo sin emplazarles a que en mi canal de YouTube, Antón GF, dentro de unos directos tintinescos que de vez en cuando estoy empezando a realizar, quiero invitarles a un directo tintinesco que se va a emitir en mi canal Antón GF como regalo anticipado de Navidad para todos los tintinófilos y todas las tintinófilas que puedan estar ahí afuera viéndome, el día 15 de diciembre, sobre las 8 de la tarde-noche, en España, que es la 1 de la tarde aquí en los Estados Unidos, el 15 de diciembre de este año 2023, vamos a emitir un directo también con Archie Haddock, con Ferry del canal Stock the Ferry y con Mark Storm, y por supuesto con quien les habla, Antón García Fernández, acerca de un tema que me parece que va a dar mucho que hablar, va a dar para mucho, que es la relación de Tintín y la relación de Hergé con el medio del cine. Se va a llamar ese directo Tintín y el cine, día 15 de diciembre de este año 2023. Es un viernes a las 8 de la tarde noche en España, 1 de la tarde aquí en los Estados Unidos. Les emplazo a que, si tienen la posibilidad, se pasen por ese directo, cuyo enlace también voy a dejar en la descripción de este vídeo, y que, por supuesto, si ustedes no pueden ver en directo, pues pueden ver después en diferido en ese mismo enlace, pero si lo pueden ver en directo podrán participar también, porque habrá chat, y en el chat, a través del chat, todos aquellos que se pasen por el chat y quieran hacer comentarios, matizaciones, lanzar preguntas que podamos responder en directo, en tiempo real, como se suele decir ahora, como si hubiese un tiempo que no lo fuese, como si hubiese un tiempo irreal, pero bueno, en tiempo real responderemos a esas preguntas, y no solamente será una conversación a 4 bandas, sino que gracias a la participación de la audiencia, pues se podrán escuchar más voces y más aportaciones. Lo repito, día 15 de diciembre de este año 2023, viernes a las 8 de la tarde en España, 1 de la tarde aquí en los Estados Unidos, en mi canal de YouTube Antón GF, con Mark Storm, Archie Haddock, Ferry del canal Stock the Ferry y quien les habla, Antón García Fernández, un directo tintinesco, regalo anticipado de Navidad, que se va a titular Tintín y el cine. Espero que les parezca interesante y espero que tengan la oportunidad de acercarse, ya sea en directo, ya sea posteriormente en diferido, a esta emisión que vamos a realizar. Por ahora, nada más. Les animo a que se acerquen una vez más a Las joyas de la Castafiore, que es una obra absolutamente excepcional, una de las grandes obras maestras de Georges Remy, de Hergé. Y con esta invitación a la lectura o relectura de Las joyas de la Castafiore, cierro este vídeo dentro de mi canal de YouTube Antón GF,
y dentro de esta serie de vídeos titulada Tintín y Hergé. Soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Gracias y hasta la próxima ocasión.